En paz con todo esto y también sigamos con la información importantísima que en la provincia de La Rioja en las últimas 24-48 horas dio mucho que hablar con respecto a las famosas ONG. ¿No? Para eso tenemos... La mega causa. Exactamente, para eso tenemos en contactos al doctor Daniel Piedrabuena. Muchísimas gracias, doctor, por estar en contacto con nosotros. Miguel Fleitas les saluda, Romina Zabaley y Saúl Narváez para todos ustedes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo le va, doctor? Gracias por recibir nuestro llamado y poder hablar con nosotros. Bueno, puntualmente, si bien se ha dado conferencia de prensa sobre este trabajo, esta investigación, esta causa que vienen trabajando, ¿cuáles son los detalles más finos que se tiene para que nos pueda dar detalles sobre cómo se viene avanzando? Bueno, esta causa ya tiene sus comienzos muchos años atrás. Ya hace prácticamente 9 años, 8 años, y esta causa tuvo inicio, pero cuando comenzó, a ver, por decir y para que se entienda, nació mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el requerimiento fiscal que se efectuó en aquellos años, 2008, digamos, fue insuficiente, no pudo precisar con detalle, no pudo determinar precisamente, conforme lo mandan las normas procesales, digamos, la imputación sobre las personas, sobre la trazabilidad de ese delito que se imputaba, lo cual me llevó también a requerirle en ese momento al fiscal que actuaba a que precisara mucho más, porque a ver, en un proceso penal, la gente, cualquier tipo de delito, tiene que saber qué es lo que se le imputa para que se pueda defender, porque ese es nuestro sistema de derecho y es nuestro, digamos, el marco jurídico en el cual cualquier persona que es imputada de un delito debe saber de qué se le acusa, que son llevar las pruebas, y esas pruebas las lleva la acusación fiscal. Ahora bien, en ese momento, cuando se hizo, hubo esas deficiencias y yo le remití nuevamente, insistí para que el requerimiento culminara, digamos, con esa precisión. Porque si no, no se puede avanzar, porque si no, usted no puede llevar a una persona a juicio después de pasar la instrucción, porque si no, en el juicio se van a declarar nulidades, no va a avanzar ese juicio. Ahora, ¿queda claro eso? Doctor, sí. ¿Cómo le va? Saúl Narváez lo saluda. Tuve la oportunidad de cubrirlo en la conferencia de prensa y hay algunas cositas que me han quedado muy marcadas lo que usted dijo. Primero, de que se está hablando en términos totales de más de 1.000 millones de pesos que se han movido en las distintas ONG y que también ha destacado usted que esto no es algo que va a suceder en el corto plazo, de que se pueda sentenciar, culpar o encontrar culpables dentro de esta mega causa, como se ha denominado, digamos, incluso puede llevar mucho tiempo, esto es así, ¿no? Porque, digamos, hay como una especie de ansiedad también en la gente de saber quién es el que se robó la plata, quién es el que se guardó la guita o qué pasó finalmente. Miren, yo creo que basta, como ejemplo, muchos procesos penales que se están sucediendo en el país y que ustedes ven el tiempo que llevó. Entonces, nosotros estamos con un proceso que se hizo mal desde un comienzo y que tuvo estas consecuencias. Entonces, volvemos de nuevo a reiniciarlo, vuelve la Fiscalía a reiniciarlo, porque... O sea, viene todo cero, digamos. Y claro, porque vuelve a hacer un requerimiento, porque cuando yo lo anulo, la Cámara Federal después confirma esa resolución y manda justamente a decir, bueno, señor fiscal, o quien esté a cargo de la Fiscalía, realice un nuevo requerimiento, una nueva pieza procesal, ¿me entienden? Porque... ¿por qué? Porque no se describe circunstancialmente los hechos, no se narra la participación de las personas que le cabría a cada uno de los imputados, solo se menciona las ONG, se describe autoridades, los montos y periodos de acreditación en sus cuentas de fondos, pero no son claras.
Ahí voy a eso, doctor, discúlpeme, porque la plata que venía para las ONG, ¿de dónde viene? Viene de Nación. ¿Y de Nación no va directamente a la caja única que tiene la provincia? Claro, ingresa a la provincia. Entonces, puede ser que también pueda llegar a estar imputado el doctor Luis Beder Herrera porque era gobernador en su momento. Consulta. Y puede ser, pero no fue imputado. No está imputado. ¿Verdad? Bueno, ya sé, pero ahora que empiezan foja cero, ahora que empieza una nueva pero investigación. Pero es que ya lo hizo, ya el requerimiento ya está formulado. Claro, ya está. Pero digo, o sea, no tendría ningún tipo de vinculación, bueno, porque... por eso lo verá el agente fiscal, Bien. verá si cabe esa imputación, Claro. ampliarla. Claro, doctor, ¿y de cuántos imputados estamos hablando en esta mega causa? De 230 imputados, sí. Digamos, pero por eso le digo, esto amerita, digamos, cuando la Fiscalía Federal realiza una acusación, tiene que realizar un estudio serio, pormenorizado, para realizar las imputaciones. Claro. ¿Entiende? Porque si bien esas ONG formalmente tienen constituciones formales, estándar, el presidente, el vocal primero, el vocal segundo, secretario primero, secretario segundo, tesorero uno, tesorero de esto, secretario de actas, ¿me entiende? Entonces, a ver, tiene que precisar bien. Claro. Para que nosotros podamos hacer esa convocatoria. Ahora la hicimos a la convocatoria. Se habló... ¿Y con qué nos damos? Sí, le escucho. No, le decía, doctor, de que luego de su conferencia de prensa, incluso de que se conocieron hasta nombres de personas que, bueno, son conocidas también en el ámbito político, como el ex vicegobernador, en su momento fue ministro de Obras Públicas, como funcionarios como Crobar y otros, pero también salió el nombre de Gastón Millicay, por ejemplo, de Chilecito, que en ese momento también era funcionario del gobernador Beder Herrera, entre otros, pero también hay gente NN, digamos, y se empezó a hablar como de una especie de perejiles. Claro, que pusieron el nombre, la firma, usted también lo destacó en la conferencia de prensa, y que hoy se encuentran involucrados en esta situación y que seguramente no habrán visto ni un peso. Digo, eso, ¿cómo lo investigan ustedes del movimiento de la plata que han tenido? Pero justamente por eso es que yo estoy molesto con una situación, en el sentido de que muchas veces la pieza procesal fiscal, que es la pieza acusatoria, sí. Yo soy un juez que tengo que aplicar, digamos, resolver sobre la acusación que se hace. Por eso la acusación tiene que ser clara, precisa, determinada, ¿entiende? Entonces, es el fiscal el que me tiene que dar los elementos de prueba acusatorios, porque el estado de inocencia en las personas, el estándar que tenemos nosotros, todos los millones de habitantes que vivimos en la Argentina, es un estándar alto. Quiere decir que primero está el principio de inocencia fijado por manda constitucional. Entonces, la obligación del Estado es destruir ese estado de inocencia para decir, señor, usted es culpable de esto, de esto, de esto, de esto. Ahora, doctor, digamos que esta causa viene de la época del fiscal Salman, ¿no? Sí, totalmente. Digo, ya falleció. Totalmente, donde la Fiscalía tuvo una serie se fue Salman, después vino otro fiscal, después se fue ese fiscal, después quedó vacante. ¿Y nadie avanzaba en la causa en ese momento? No avanzaron. No avanzaron, pero eso es otro órgano, no depende de mí. Claro, no, entiendo. Por eso yo considero, cuando se hacen todas estas cuestiones, estas operaciones mediáticas, mendaces, de desinformación y maliciosas, es que pretenden confundir a la sociedad y llevarla, digamos, a un caos, digamos, más allá de la devaluada imagen que tiene la justicia, acentuar más cuando no corresponde eso. Acá tiene que decirse la verdad sobre esto, la verdad de la investigación, cómo se está haciendo y cómo, bueno, se retomó, sí, después de 8 años, sí, bueno, esa es la verdad. Ahora, vimos esas operaciones que usted se refiere y esas por ahí posiciones que han tomado algunos periodistas con respecto a este tema de la mega causa y que hacen hincapié en su figura puntualmente. ¿Usted cree que también puede ser víctima de operaciones políticas? ¿Usted que hoy ya le toca manejar esto? Yo la verdad que no sé cuáles son las intenciones, digamos, pero
sí me parece que es una prensa o pseudo prensa maliciosa, porque publica una información a sabienda de que es falsa. Entonces, eso... ¿Se va a tomar cartas en el asunto? Pueden accionar ustedes. Claro. Pero totalmente, porque, por ejemplo, decir que estuvo yo tengo 2 secretarios penales. Sí. Uno es el doctor José Chumbita y otro la doctora Lilian, el doctor José Combina y la doctora Lilian Chumbita. Ahora bien, quien actúa desde un comienzo en estas actuaciones es la doctora Lilian Chumbita, porque se sabe y es conocido, público y notorio acá en esta provincia donde es tan chica, que el doctor José Combina, o será para un reducto, ¿no es cierto?, de personas que conocen de que el doctor José Combina tiene una relación político o familiar con Bossetti. Claro, es el cuñado. Claro, el cuñado, como sucede en todas las en las cuestiones familiares. Pero este abogado trabaja mucho antes en el juzgado federal de la denuncia que ingresó con posterioridad. Entonces, ponerlo a él, decir que él estuvo en la audiencia de indagatoria, es una cuestión maliciosa y de confundir a la gente y provocar en las redes, crear esa situación de malestar, de agravios, cuando eso no sucedió. Sí, y convengamos que juega también hoy un papel fundamental las redes, doctor, porque en su momento no tenían el impacto que hoy tienen, ¿no? Cuando se trataban estos temas, digamos que hoy hasta se destaca lo que pueda pasar en las redes y cómo marca el termómetro las redes, pese que no debería ser así, marca, ¿no? Pero marca una desinformación y considero una falta de respeto al periodismo local. Totalmente. Porque el periodismo local es el que está en contacto con los hechos que suceden en la provincia. Doctor, acá me parece que iba por el lado de, puede ser que también estuvo presente en la conferencia de prensa. ¿Quién? El cuñado de Bossetti. Sí, el doctor Combina. Entonces ahí empezaron a desvirtuar un poco la información. Claro, pero no, con anterioridad. No, con anterioridad. Bien. El día anterior, el día anterior yo lo invité al doctor Combina para que esté ahí, para que los periodistas del medio de nuestra provincia lo vean, lo conozcan, y si alguno quería preguntarle algo, bueno, ahí estaba a disposición. Sí, porque esa es la verdad. Claro, pero bueno, digo, salvando esta situación, doctor, digamos, es como que se genera expectativa en la sociedad de qué va a pasar. Digamos, esto es un tema que va a tener un litigio largo, ¿no es cierto? Claro, por eso yo digo, no comencemos, digamos, bien nace, se retoma esto a descalificar, a poner en dudas, porque recién está comenzando. Estamos llamando, la Fiscalía me pidió las indagatorias. Estoy llamando a la gente, ya se llamó, nos queda otro tanto de personas por llamar. ¿Van a terminar de llamarlos antes de la feria o digamos esto? Sí, totalmente antes. ¿Y hay personas, doctor, también que vienen de afuera del país? ¿Que no están viviendo también en La Rioja? Hay personas que no sé, veremos cómo si pueden estar o si no, veremos, ustedes saben que hoy por vía Zoom se toman las indagatorias también. Que están habilitadas para doctor, hacerse. En el caso, como muy apresurado lo que quizás le voy a preguntar, pero en el caso de encontrar culpables y todo por el tema de la mega causa, ¿cuáles son los años que a los imputados le corresponde o le puede llegar a caber en el caso de dar un dictamen? Y bueno, eso tiene una base desde 4 años a 10 años. Bien. Claro. Bien. ¿Me entiendes? Pero eso digamos, ese es el delito, digamos, la pena que tienen los delitos, que después se verá en otra parte del proceso penal. Claro, pero eso estamos en el proceso de instrucción. Claro, doctor, eso en el caso de encontrar los culpables y sentenciarlo, digamos. Claro, digamos, eso cuando vaya a un tribunal oral, a un tribunal de juicio, donde también no es que la persona va a ser condenada, va también a defenderse en el juicio oral. Sí. Por eso, entonces nosotros acá hay cosas que se confunden. Acá creen que en esta instancia nosotros yo voy a ser un verdugo que voy a salir a decir, a ver, usted ya vaya colgado a la plaza.
¿Sabe qué pasa, doctor? No se trata de eso. Usted arrancó diciendo algo que es muy cierto. La justicia, digamos, está como en la mira de la sociedad. Hoy la gente no cree en la justicia y esa es la realidad. Entonces, cuando aparecen este tipo de cosas que siempre se hablaron, siempre chicanear. Se dijeron, porque fulano de tal se enriqueció, porque fulano de tal no tenía un peso y hoy es empresario, porque fulano y mengano y sutano. Cree que la justicia inmediatamente tiene que salir y condenar. Exacto. Y eso es un poco la ansiedad que hay en la sociedad, me parece, ¿no? Claro, bueno, pero tenemos que saber, saber que hay un Estado de Derecho, que hay leyes procesales, que la gente se va a defender. Que yo no puedo salir y decirle a usted es un ladrón y listo. ¿Y por qué? Porque lo dice desde el barrio Shinkay, están diciendo que usted es un ladrón. Claro. No es así. Eso es, por eso yo ¿en qué parte me voy a manejar? Nosotros tenemos, para que yo procese a una persona, tengo una sospecha. De esa sospecha voy a pasar a la probabilidad. Porque cuando yo digo un auto de procesamiento, hablo de la probabilidad de que esa persona participó, fue autor, coautor de un delito. Y ahí termina esa función mía y tengo que llevarlo después, elevar la causa a juicio. Claro. En esa otra etapa también se va a defender esa persona. Claro. Digamos, una persona que también tiene el derecho a abstenerse a declarar, si no quiere declarar, no declara. No quiere declarar, empiezan a jugar ya el papel de los abogados de cada una de las personas. Y otra cosita, en el caso de encontrar culpable de una ONG fulana que manejó millones y que no se sabe o no pudo rendir cuenta, ¿qué se hace en esos casos? ¿Se pide que se devuelva el dinero actualizado o se condena directamente? No, totalmente. Yo no sé no puedo adelantar a lo que podrían resolver los jueces de sentencia. Claro, me entiendo. ¿Me entiende? Lo que yo puedo decir es que esa persona la encuentro no tan solo, primero sospechosa y después que considero que sí participó en el delito. Claro. Está bien. ¿Me entiendes? Y de ahí sigue. Y después hay que tener otra cosa en cuenta de las cuestiones jurídicas que también se suceden en las apelaciones, como yo les dije en la conferencia de prensa. Y van a la Cámara de Córdoba. Y también hay que tener en cuenta que los defensores también están planteando la cuestión de competencia. No, de acá tenemos para rato, entonces. Entonces, es muy interesante todo lo que está diciendo el doctor, porque digamos la sociedad tiene 1 millón de consultas sobre estos temas cuando son tan abiertos a esto, ¿no? Entonces, por supuesto, es importante que usted tenga la predisposición de pronto de hablar, contarlo con la docencia que tiene en explicarlo. Por eso le digo, tenemos que tener, yo sé que, pedirle paciencia a la sociedad es como diciendo hoy, suena como mucho, ¿no? Porque la gente está deseosa de justicia, de que esto, pero tenemos Estado de Derecho, ¿no? Nosotros no podemos vulnerar eso, si no volvemos 1000 años atrás. Exacto. Sí, es real. Entonces, tenemos que ser también evolucionados en esto, ser responsables de esto, llevarlos con prueba a los imputados, a quienes sean, y que en el caso nuestro no dudaremos y yo en mi caso no voy a dudar, si tengo que procesar, procesaré. Y si no tengo que procesar porque las pruebas no son suficientes, no lo voy a hacer. Bien. ¿Me entiende? Porque esa es la garantía que tiene que tener cualquier ciudadano. Bien. ¿Me entienden? Esa es la función. Bueno, y el fiscal tiene el deber de llevar las pruebas para, como les digo, en una forma así, no sería la más docente, pero sería destruir el estado de inocencia. Porque es un estado el estado de inocencia es un estado que lo fija la Constitución. Ahora, si nosotros no queremos eso, bueno, cambiemos la Constitución. Claro, bueno. Pero no hagamos culpables, no empecemos a distractar al Poder Judicial, más allá de la situación y de la devaluación, hablando en términos económicos, que tiene la justicia, a cualquiera. Y claro, pero también pasa, doctor, que cuando una causa, digamos, en la provincia de La Rioja
lleva 10 años prácticamente durmiendo Y por hay- ahí y a punto casi de prescribir, Claro. Digamos, de que Por supuesto cierre, que digamos, genera molestia, también, ¿no? Claro. genera sus dudas y genera una serie de sospechas sobre eso. Hay mucha gente Pero bueno, que hasta ya se murió, doctor. claro, pero vamos al órgano que tenía que responder. Acá hay dos órganos que intervienen en los procesos, cuando nace un proceso penal. El Poder Judicial, que es con el juez de instrucción, y el Ministerio Público, que es otro poder. Claro. ¿Cuál es la función del Ministerio Público? Investigar. Investigar y acusar. Yo no puedo acusar más. A ver, tomemos conciencia que estamos en las simientes de todo un sistema Sí. acusatorio donde el fiscal dirige toda la acusación y el juez, en el caso mío, como yo ahora, soy un juez de garantía, Claro. pero garantías para ambas partes. Claro. ¿Me entiende? Entonces, es la acusación fiscal la que tiene que trabajar denodadamente en el proceso para poder acusar, para voltear el estado de inocencia. Por eso cuando una persona llega a indagatoria se le dice, ¿usted va a declarar o se va a abstener? Claro. ¿Y qué le digo yo? Si usted no declara, no significa que esto signifique culpabilidad en su contra. Claro. Correcto, correcto. Entonces, tenemos que entender esas cosas. Si no partimos, como le digo, bueno, vamos a decir que fulano de allá dice que este robó, que esta cosa, bueno, listo, vamos, llévenlo preso. Bueno, pero entonces eso no es un Estado de Derecho, eso es otra cuestión. Doctor, yo le quiero aprovechar la entrevista porque, digamos, Sí. por ahí no es muy frecuente tenerlo hablando con nosotros, pero, digamos, quiero llevarlo a los temas que también viene trabajando muchísimo la Justicia Federal, que tiene que ver con el tema drogas, y eso que... y ¿sabe por qué le pregunto? Porque, por ejemplo, el otro día lo marcaba el padre Ítalo en un acto en el interior, y tuvo mucha repercusión en la gente de algo que ustedes ya vienen mostrando, el procedimiento en este trabajo de investigación y el tema narcotráfico. Digo, ¿ha crecido verdaderamente? ¿La Rioja ya ha pasado de ser una provincia de tránsito para ser una provincia de alto consumo? Sí. Si nosotros tomamos registros anteriores, de hace 10, 15 años, bueno, muchas veces la provincia era tratada como paso para otras provincias que se va, es decir, acá, tengamos en cuenta, estamos en la línea del norte. Claro. Entonces, si nosotros tomamos Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, y pasamos ¿a dónde? ¿A qué provincia más importante podemos pasar? A Córdoba. Claro, sí, sí. ¿Mm? ¿Qué ofrece Córdoba a los narcos? Y bueno, un circuito económico muy fuerte, con un poder adquisitivo muy distinto a otras provincias. Y la droga y los narcos buscan eso. No, digo, le pregunto porque hemos visto en los últimos allanamientos y en el trabajo de la policía, de la Policía Federal, puntualmente en el interior, en Chilecito, y en lugares de acá de la capital, a donde se han podido secuestrar mucho cargamento de cocaína, de marihuana. Digo, Sí, porque, a ver, nosotros, y después, tomando los últimos años anteriores, 5 años para atrás, sí, ha aumentado. ¿Qué ha aumentado? El consumo. Claro. Entonces, al aumentar el consumo, bueno, debemos reconocer que tenemos una comunidad que está consumiendo y que encuentra el narcomenudeo, el campo propicio para vender. Bien. Entonces, ¿cómo se conforma acá? Y bueno, son pequeñas bandas organizadas, hasta les diría muchas veces caseramente, en los barrios que distribuyen la droga en pequeñas dosis. Pero hoy es tan fácil, así de fácil, digamos, porque lo he escuchado en muchas oportunidades. Es facilísimo poder comprar, conseguir, digamos, ¿qué información tienen ustedes? Así de fácil como literalmente... ¿Cómo se dice? Sí, bueno, ¿Sí? ¿por qué? Se produce el ingreso, mire, nosotros, digamos, quien se encarga de la prevención, llámese la Policía Federal, la Gendarmería,
la unidad operativa de la provincia, son los preventores. Sí. Son los que hacen los sumarios para que llevarlo a la justicia. Sí. Y en todo caso, quien también en donde recae la investigación son en la fiscalía. Claro, claro. ¿Estamos? Que son los que dirigen en gran parte, muchas veces, las investigaciones. Nosotros cuando tenemos contacto con esa situación, ¿qué hace la policía o las fuerzas de seguridad? Es ir solicitándonos aquellas, sobre todo al juez, solicitando aquellas medidas que implican, digamos, no una violación de un derecho, sino permitir, por ejemplo, una escucha telefónica. Eso solamente lo puede ordenar un magistrado, claro. Un juez. Está bien. ¿Por qué? Porque se produce la violación de una garantía. En muchos casos, entonces, muchas veces se involucra a la policía local. Bueno, también sí tuvimos casos. A ver, nosotros tenemos que ser conscientes de esto. Sí, la droga ha aumentado, las fuerzas de seguridad también participan activamente, y ustedes ven los resultados, los diferentes numerosos allanamientos que se hacen, y también vieron cómo personal policial estaba involucrado. Porque la droga no distingue segmentos sociales, ni lugares organizacionales, doctor, sino que penetra. Doctor, y en este caso, cuando ustedes decomisan la droga, ¿qué es lo que se hace? ¿Se quema? Antes sabíamos cubrir. Claro. Antes sabíamos ir a cubrir, me acuerdo, el ir a quemar la droga. Sí. Ahora bueno, ya mírenlo, no, pero pasa lo siguiente. Acá tendría que haber un horno pirolítico. Sí. Que hace muchos años, en otra presidencia, se habló de que eso se iba a instalar, incluso que había un horno pirolítico que iba a ser, iba a trasladarse por distintos lugares. ¿Por qué? Porque son hornos que trabajan a más de 1200 grados centígrados. Bueno, el municipio sabía tener un horno pirolítico en el basurero. Pero hoy no hay. Hoy no hay. El hospital Vera Barros también lo tenía, pero hoy dejó de funcionar. Sí. ¿Me entiendes? O sea, hay una serie de falencias que son del Estado. Y llámese del Estado en general, tanto provincial como nacional. Claro. Entonces, si yo mañana, nosotros tenemos que destruir la droga. Si la droga se destruye en lugares, digamos, al aire libre, ¿qué sucede? Y nosotros estamos cometiendo una falta porque estamos dañando el medio ambiente. Sí. Bien. Porque hay una ley de medio ambiente. La última que yo le hago de mi parte, no sé si a los muchachos les queda algo más. ¿Qué tipo de droga tenemos en nuestra provincia? Acá, bueno, se ha extendido, como ustedes saben, el consumo de marihuana y el tema de la cocaína, que también se ha aumentado. Y también algunas metanfetaminas. O sea, la variedad es mucha, digamos. Doctor, hoy se consume más marihuana o cocaína. ¿Qué se consume más? Más marihuana. ¿Más marihuana? Más marihuana. ¿Sabe por qué? Porque primero se la cultiva acá. Claro. Después porque tiene un menor costo. Claro. Y lo otro es mucho más... resulta mucho más oneroso. Claro. Muchas veces a los narcos, como se quieren decir, no les resulta muy rentable la plaza de La Rioja. Mira. Bien. ¿Me entienden? Sí. Entonces, pero también debemos tener en cuenta, porque nosotros nos preocupamos mucho, o la sociedad, parte de la sociedad, porque hay otra parte también que se preocupa por otra situación, es que tenemos que preocuparnos por los adictos nuestros. Claro. Porque nosotros tenemos que trabajar con esa gente, porque si no tiene el narco, como le gusta llamarlo, o el que hace el narcomenudeo, cliente, entonces la cosa se va a ir, no terminando, pero le va a ser muy acotado los márgenes. Pero no nos preocupamos por eso, nosotros nos preocupamos porque vaya preso esto, pero sin embargo, y atendemos al adicto, al que está enfermo, atendemos a esas familias que están destruidas. Nadie habla de eso, Claro. Nadie. Bien.
Y para nosotros, y termino con esto, sobre este tema. Y también tenemos que tener en cuenta otra cosa. Cuando la gente, parte de la gente se queja, pide esto, bueno, tenemos que tener lugares de detención. Claro. Lugares de detención que estén, digamos, a la altura de los tratados internacionales que firmamos. Claro. Nosotros no podemos tener seres tirados sin un colchón, hacinados en dependencias que no son las aptas para eso, porque también nos cabe esa responsabilidad. Claro. ¿Van al servicio penitenciario? Pero tendría que haber una cárcel federal en La Rioja. Sí, claro. Pero totalmente ya tendríamos que haber trabajado sobre tener una cárcel federal que no tan solo, porque tampoco nos alcanza, tampoco que tenemos la gran cantidad de delincuentes federales, no. Claro. Pero por lo menos trabajar como se hace en otras provincias que se hacen convenios con otras personas que son detenidas o condenadas a las cárceles federales. Bueno, pero claramente, doctor, por lo que usted cuenta, la tendencia va en crecimiento, ¿no? Sí. Va en crecimiento, por eso es importante que se decida hacer unos convenios, eso ya escapa a nosotros, ¿no? Claro, claro. Pero sí crear, digamos, establecimientos federales para poder tener la gente detenida como corresponde a los estándares internacionales y de derechos humanos. Sí. Yo diría a la sociedad, gran parte, vayan a visitar la cárcel, a ver qué opinan y qué dicen. Bueno, convengamos que el proyecto de la cárcel provincial, pero a ver, no es una cárcel, ¿no? Es un centro de rehabilitación, pero digamos, viene hace muchos años, hace muchos gobiernos, recuerdo de la época de Didi Massa, el proyecto de que se iba a construir una cárcel allá en Talamuyuna. Hoy la cárcel local ha quedado prácticamente, doctor, en el centro de la ciudad de La Rioja. Bueno, por eso habría que reubicarla, trasladarla. Es decir, si nuestra preocupación como sociedad es también que se condena a las personas, bueno, hay que ponerlas en algún lado. Si los tribunales de juicio condenan a 10, 15 años, 20 años, bueno, hay que tener en algún lado. Exactamente. Entonces, no podemos decir, bueno, ya está preso fulano, pero ¿a dónde fue? Entonces, ¿qué pasa? Después el juez de ejecución penal le da los permisos y sale. Bien. ¿Me entienden? Entonces, es un sistema complejo que yo creo que los legisladores, las nuevas legislaturas, tendrán que abocarse y tratarlo y sincerarnos nosotros con la sociedad. Ahora, ¿La Rioja tiene narco, doctor? ¿Hay narcos en La Rioja o, digamos, el que vende, digamos, es el dealer prácticamente? Lo que pasa es que, a ver, tendríamos que definir qué narco, qué estilo de narco. El narco colombiano, no, eso no existe acá, que tiene yate, que tiene cuentas en qué sé yo, en lugares los magnates del narcotráfico. Eso, acá tenemos, hay un circuito que digamos, que maneja dinero, que vende, y él que día a día, digamos, se trata de desbaratar, desarmarlo. Claro. Y bueno, por eso yo digo, no hay mejor cosa, más allá de la prevención policial, es la educación que tengamos nosotros y reforzarla y no descansar a enseñarle a nuestra familia, a nuestros hijos, el perjuicio de la droga, la responsabilidad que tenemos sobre eso. Y bueno, es lo que nos queda. Pero también tenemos que tener en cuenta que también hay personas enfermas que son adictas. Y que tenemos que tener la capacidad de empatía, de poder reinsertarlas y recibirlas a esas personas. Exactamente. Porque si no, nosotros mismos estamos retroalimentando a los futuros narco, como le quieran llamar, delincuentes. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo esta entrevista, la verdad que hemos aprovechado un montón y esperamos volver a tener este contacto. No, muy amables a ustedes y que tengan un buen fin de semana. Igualmente para usted. Doctor. Gracias.